Muy buenos días, queridos podescuchas. Estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. El día de hoy estamos muy contentos, estamos de manteles largos, como suele decir aquí un querido amigo, porque nos acompaña Alejandro de Otto. Vamos a hablar el día de hoy a propósito, no es exclusivamente, pero a propósito de su libro Fans, Fanon, Política y Poética del Sujeto Postcolonial. Bueno, estamos en este día para charlar con Alejandro, Víctor Hugo Pacheco, David Gómez y Alejandro de Otto. Y bueno, Jaime Ortega aquí en el micrófono. Alejandro, vienes desde Argentina, desde la parte sur de Argentina. Sí. Has conocido este país, estudiaste aquí en el Colegio de México, te doctoraste en el Colegio de México. Quisiera empezar yo preguntándote lo más básico. ¿Por qué Frantz Fanon? ¿Por qué un estudioso de Argentina viene al Colegio de México a estudiar, suponiendo que ahora se pueda estudiar en el Colegio de México Frantz Fanon, pero en aquel momento se podía, con mucha libertad, estudiar este personaje? Bueno, es una serie de coincidencias y de intereses, ¿no? Un poquito de historia nada más para ubicar la discusión. Yo había estado ya en una primera etapa en el Colegio de México, que hice una maestría ahí, y había empezado a trabajar gracias a unos muy buenos profesores que nos pusieron en contacto con estas discusiones sobre los problemas del discurso colonial, el colonialismo, etc. Una discusión que parecía a todas luces, a principios de los años 90, propias de otros tiempos, ¿no? Es decir, no estaba justamente en la encrucijada histórico-espacial en la cual estábamos pensando particularmente en América Latina, y ahí hubo como una cosa bien interesante de ponernos en contacto en particular con con los desarrollos que se habían dado en el sureste de Asia, en particular en India y en África, acerca de esto que es el colonialismo, ¿no? Contacto con los estudios subalternos, por ejemplo, con toda la saga que después se dio en llamar postcolonial, pero que en realidad tiene una matriz y una heterogeneidad mucho más alta que lo que el término aparentemente designa, ¿no? Y en ese contexto yo me había concentrado mucho en lecturas del siglo XIX, particularmente en lecturas que tenían que ver con la literatura de viaje, en espacios no europeos, ¿no? Es decir, había sido como mi interés, un interés que por otra parte traía ya de Argentina porque yo había estado en contacto también durante la licenciatura y esos tiempos con las discusiones acerca de cómo se construye el paisaje desde el punto de vista de la narrativa de la literatura de viaje, y aún lo que no puede ser considerado literatura, ¿no? Textos de viaje como bitácoras, etc. Cuando tomé contacto con ese universo me encontré con que esto era una cosa absolutamente mucho más amplia que la región sur de Sudamérica, ¿no? Lo encontrabas en África, bueno, Humboldt, claro, todos estos casos. Y me metí entonces en esa trama, ¿no? Que fue como entrarle al siglo XIX europeo en relación con los espacios no europeos por medio de la literatura de viaje, ¿no? Y todas las articulaciones que habían puesto ya en juego Edward Said, Tommy Baba y todos estos nombres así fuertes que vienen de esa tradición del pensamiento crítico colonial, las puse en juego ahí en un primer trabajo, ¿no? Que después terminó en un libro a mediados de los 90 en el propio colegio. Y cuando tuve la oportunidad de volver, porque fue una maestría, después volví a hacer un doctorado en el colegio, me interesó pensar, bueno, había visto el siglo XIX, había visto los modos en que se había tramado una matriz discursiva, etcétera, con distintos materiales culturales incluso, ¿no? Porque es bueno decirlo, no se trataba solo de ver literatura, digamos, una visión solo textualista, ¿no? Sino ver todas las otras tramas que constituían casi una cultura material con respecto al colonialismo. Me empecé a preocupar por cómo habían sido las respuestas a eso, ¿no? Es decir, las respuestas teórico-políticas. Y ahí, como ustedes lo saben bien, tenemos, ¿no? Una larga historia latinoamericana, pero también una larga historia africana y una larga historia caribeña, ¿no? Claro. Que tal vez como una de las más, yo no sé cómo decirlo para no caer en apreciaciones que por ahí no tienen que merecerían una explicación muy larga, ¿no? Pero que las experiencias caribeñas por ahí son las más atractivas desde el punto de vista de todos los procesos de síntesis, tensiones entre pertenencias culturales, desplazamientos, etcétera, tanto en términos de
propias subjetividades como en términos de la producción teórica, ¿no? Y me encontré con Fanon, ¿no? Es decir, Fanon fue, yo lo había leído inclusive con la licenciatura, como una lectura marginal en un curso de sociología, allá por fines de los años 80, y era un texto en aquel entonces que yo lo leía y lo sentía como un texto clausurado, ¿no? Es decir, un texto para que parecía estar bien, particularmente Los Condenados de la Tierra, ¿no? Porque fue el único que leímos en aquel... El más leído, además, ¿no? El más leído. Además, el más leído y el que estuvo más vinculado a las prácticas militantes en la década del 60, en particular en Argentina, por ejemplo, pero en todo el mundo, ¿no? Después cuando me metí me di cuenta que era una cosa que circulaba de acuerdo a contextos específicos, pero que, como diría Edward Said, ¿no? Se reencendía en lugares específicos también, ¿no? Y la sensación entonces era que era un texto clausurado, pues, ¿no? Es decir, ¿vieron cuando les dicen, bueno, eso tuvo que ver con la discusión de aquella época, con los debates de aquella época, y no hay posibilidad de jalarlo a ninguna de nuestras encrucijadas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué tal, no, si me pongo a pensar sobre eso? Es decir, ¿qué tal si me pongo a trabajar sobre las posibilidades que esto tiene? No tanto en lo que podría ser justamente esa dimensión más contextual, específica, que sin duda la tiene, ¿no? Así a Fanon hay que pensarlo en ese contexto de la década del 50, en sus charlas con Sartre, en sus charlas con Merleau-Ponty, en su experiencia de joven, de una suerte de clase media caribeña que va a Toulouse, de hecho, pero va a Francia, ¿no? Que combate a favor de Francia en la Segunda Guerra y todo esto, y que después es una de las claves así discursivas, digamos, y militantes de la revolución en Argelia. Digo, eso es indiscutible, ¿no? Sería una tontería no anclar esa discusión ahí. Pero, digo, también Fanon es una oportunidad para, yo no sé si les ha pasado, voy a ser medianamente gráfico con los que le digo. Cuando uno mira las tradiciones intelectuales latinoamericanas o inclusive las propias africanas, las cuales Fanon conecta, las mira de frente desde nuestro presente, es dificultoso entrarle con la misma lógica que a lo mejor se discutió en la década del 70 y 60, ¿no? Porque nuestro tiempo tiene otras problemáticas, esto es real. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hacemos para mirar esto sin tener que reproducir, ¿no? Los deberes, entre comillas, que a Fanon se le asignaron desde su muerte en adelante, ¿no? Es decir, los textos de Fanon pareciera que tenían que cumplir deberes, tenían que ser siempre revolucionarios en el sentido más estricto de aquel acotamiento, tenían que discutir exactamente los puntos que estaban ahí, la alienación en los términos que está, etc. ¿Qué tal si preguntamos por las cosas que no se preguntaron sobre estos textos? Por ejemplo, la retórica. Para mí fue una cosa impresionante revisar tanto lo que se había escrito en francés, en inglés y en español, fueron las tres lenguas que revisé a la hora de construir esto, que no había habido una sola pregunta, pero notable, ahora en nuestros tiempos, que ya pasamos las olas textualistas y todas estas cosas, una sola pregunta acerca de cómo estos textos estaban escritos, ¿no? Y eso me pareció inquietante, ¿no? Yo digo, ahí hay una posibilidad para pensar esa dinámica de los contextos, ¿no? De otro modo, ¿no? Pensar cómo los lenguajes articulan formas expresivas que de otro modo no tendrían ninguna posibilidad, ¿no? Para hacer un ejercicio absolutamente contrafactual, yo me hacía la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Fanon hubiera escrito estos libros con un lenguaje más técnico, ¿no? ¿Sí? Un tratado acerca de la alienación, supongamos, ¿no? O un tratado acerca del racismo, pero en los términos técnicos, ¿no? Bien categoriales, etcétera, no con esa pulsión ensayística que estos textos tienen, ¿no? Y esta suerte de, ¿cómo decirlo? De uso, pero en un sentido no utilitario, ¿no? Sino de circulación de distintas prácticas intelectuales, porque el objetivo o el objeto a discutir es heterogéneo en sí mismo, ¿no? Este es el punto que a mí me interesó, ¿no? Yo me dije en los primeros momentos que empecé esta investigación, dije, la heterogeneidad de la escritura de Fanon, como hipótesis la lancé, ¿no? Digo, así para empezar a trabajar, digo, responde a la heterogeneidad y a la complejidad que tiene el objeto sobre el cual estaba tratando, ¿no? Y entré por ahí, ¿no?
Y entonces ahí se complicó todo. ¿No? Claro, porque digo, la secuencia de lecturas posteriores a la muerte de Fanon, ¿no? Habían ordenado esto ya sea en términos de la tradición del discurso revolucionario, ya sea en términos de la tradición del discurso revolucionario del tercer mundo, ya sea en la tradición, ahora esto es mucho más acá, ¿no? De cierta fenomenología en Fanon, que de hecho está, ¿no? O sea, Fanon puede ser bien pensado como un fenomenólogo, ¿no? Louis Gordon ahí tiene toda la razón del mundo. Esta suerte de sujeto que está luchando ahí con sus pulsiones románticas y que había que atravesar todo ese momento romántico de su escritura para encontrar el núcleo de una verdad subyacente, etc. Están casi todas las articulaciones que andaban dando vuelta y después las que tenían que ver con la discusión postcolonial, ¿no? Empiezas a leer a Said y te das cuenta que mucho de Fanon está habitando Said. Obligaba es explícito, ¿no? Y de pronto avancé un poco más y me di cuenta que, por ejemplo, cuando uno lee a los autores de la filosofía francesa más contemporánea, ¿no? Por tomar 60 para acá, digo, tomemos 50 para acá, pero digo, la secuencia Sartre, Merleau-Ponty es muy obvia, pero después cuando uno empieza a recorrer textos por el lado, por ejemplo, de Jacques Derrida, de Deleuze, ¿viste? Toda esa discusión sobre el problema de la subjetividad, del sujeto, la crítica a la representación, empezás a darte cuenta que hay un milieu intelectual, cultural, ¿no? En el cual todas estas intervenciones se fueron produciendo y que tenían que ver con una alta complejidad, que no era tan simple reducir todo a posiciones asumidas en determinadas prácticas de lectura que sí ocurrieron, ¿no? Es decir, esta es la otra parte de la historia, ¿no? Es decir, uno puede tener dos entradas, por lo menos yo lo pensé, todavía lo sigo pensando en términos generales, ¿no? Una que tiene que ver con cuánto puedo usar de esto para reflexionar en términos epistémicos, cuánto está en juego, ¿no? Como una suerte de posibilidad metodológica y epistemológica en estos textos que no fueron pensados para ello, ¿no? Y cuánto, y la otra posibilidad que es bien interesante, yo estoy embarcado como en las dos, tratando de armar, ¿no? Los dos espacios, cómo fueron las prácticas de lectura de estos textos, ¿no? Porque ahí es donde está la escena de las frecuentaciones, lo que pasó en cada época. Claro. Bueno, pues... Bueno, quisiera seguir también con una pregunta igual un poquito general, pero creo que se conecta precisamente con esto último que acabas de decir, ¿no? Porque decías que cuando escribes este libro precisamente hay una especie como de clausura del pensamiento fanoniano, ¿no? Sin embargo, ya pasó un poco de tiempo, ¿no? La escritura del texto a la actualidad y parece más bien lo contrario, ¿no? Ahora hay como una apertura, incluso una polisemia de las interpretaciones en torno a Fanon, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo que ofrece Fanon a nuestros tiempos, ¿no? Que lo hace que nuevamente vuelva a ser un pensador central, sobre todo en corrientes como las que se denominan, ¿no? Giro decolonial, poscolonialismo, etc. Bueno, hay que ordenarlas. La respuesta, ¿no? Es larga. No, lo primero que dijiste, sin duda, ¿no? Tu parte introductoria, digamos, que hoy se ha vuelto moneda corriente, digamos, en los diálogos, tanto teóricos como políticos también, ¿no? O sea, no está solamente cerrado en un escenario Fanon, ¿no? Y eso me parece, ¿no? Que fue justamente que creo que muchos durante la década del 90, en particular, principios de los 90 para acá, estuvimos como pensando en abrir estos textos y se han abierto ya de un modo inesperado, ¿no? Así uno encuentra ya casi referencias como si fuera una bibliografía de esas consagradísimas, ¿no? En la academia. Pero los temas que deja abierto, yo te diría que uno de los temas que deja abierto, digamos, para el presente, ¿no? Para nuestras discusiones, tal vez más atractivos, es que, lo voy a decir con todos los riesgos que implica, ¿no? Que los textos de Fanon son un proyecto heterogéneo, ¿no? Es decir, es un proyecto que apuesta a la heterogeneidad, ¿sí? Que apuesta permanentemente a poner en cuestión los supuestos sobre los cuales se organiza el pensamiento político, el pensamiento teórico, ¿no? Y a mí me parece que eso es un punto crucial, ¿no?
Y decir esto, cuando uno toma primer contacto con los textos, por ejemplo, los Condenados de la Tierra, ¿no? que es una suerte de manifiesto clarísimo, casi en el sentido más moderno de la palabra del manifiesto, suena como extraño, pero cuando uno mira los momentos en los cuales esos textos no están solamente en la pose del manifiesto, sino que están circulando sobre una realidad compleja, heterogénea, la dimensión epistémico-política que se organiza ahí es una apuesta muy fuerte a la heterogeneidad. ¿Qué implica esa apuesta a la heterogeneidad? La renuncia a posiciones políticas, éticas, no, en absoluto. ¿No? Significa simplemente que los problemas que enfrentamos al pensar lo complejo de una relación social, de una práctica específica, o si quieren en campos más concentrados, ¿no? como una historia de las ideas o cosas por el estilo, no puede estar sometida a ningún registro de cierre, ¿no? de clausura. ¿No? Es decir, no hay un solo marcador conceptual que cierre por completo esto. ¿No? Y Fanon es esto, ¿no? Es una enorme, por un lado, muchos momentos asertivos, ¿no? en sus textos, pero muchos momentos ambivalentes y también, pero no una ambivalencia solo en los términos de la ambivalencia en términos de cierto privilegio, ¿no? Puedo ser ambivalente porque estoy en una situación en la cual no tengo que tomar partido, ¿no? Porque Fanon tomó partido, entonces la ambivalencia ahí está bien clara, digamos, cómo se resuelve, sino la ambivalencia en el sentido de sostener las tensiones que se articulan en nuestras lecturas, ¿no? En nuestras lecturas políticas, etc. ¿No? Para decirlo más rápido, hay una complejidad de cómo explicar el fenómeno colonial, ¿no? Por ejemplo, que es inusitada, pero que justamente no había demasiada herramienta disponible y aún todavía tenemos problemas para construirla, ¿no? Es decir, las tentaciones a caer en fuertes ontologías que describan dónde debemos estabilizar el pensamiento, dónde ya hemos hecho pie y entonces a partir de ahí seguimos avanzando, es una cuestión que sigue abierta. Eso es una característica. La otra característica es que, a mi juicio, reabrir Fanon desde estas claves postcoloniales y descoloniales, reabre el problema de la racialización, ¿no? Pues sí. Es decir, este es un punto bien interesante, ¿no? Es decir, cuando uno transita las discusiones de los años 60 en América Latina, más que nada las mayoritarias, ¿no? Yo estoy pensando en Argentina, algunas cosas que leí de intervenciones, de lecturas aquí, Perú, etc., se encuentra con que, por ejemplo, el problema de la raza, el racismo y la racialización ya casi como dimensión de una relación social, no estaban y leían a Fanon, ¿no? Es bien interesante. Uno lee la década del 60 y, por ejemplo, hay un caso que es bien interesante con Argentina, ¿no? Es decir, en Argentina las lecturas fanonianas de la década del 60, las que por lo menos sobreviven vía revistas específicas de la militancia de aquella época y algunas intervenciones un poco más organizadas en términos académicos, la cuestión del racismo, ¿no? Absolutamente bloqueada, ¿no? Se discutía cultura nacional, ¿no? Se discutía revolución socialista, cosas por el estilo, pero no se discutía el problema de la racialización, que en Fanon es crucial, ¿no? Entonces, punto súper central me parece para ponerlo ahí en juego en el debate. Vinculado a eso, entonces, también está otra cosa más, que es si uno puede probar de algún modo, es una palabra complicada probar, ¿no? Pero si uno puede mostrar de alguna manera que Fanon constituyó un dominio muy diferente a lo que sospechamos sobre la crítica del colonialismo, es decir, un dominio constituido a partir de la heterogeneidad y de tensiones muy fuertes, ahí hay una oferta, comillas, epistemológica y metodológica muy interesante, ¿no? Que para mí te pone en una situación casi ética en un punto de tratar de pensar cuáles son los contactos entre las tradiciones críticas más que establecer un decálogo de las diferencias, ¿no? Yo estoy más interesado ahora por entender las cercanías que las diferencias, por ejemplo, entre cosas como el pensamiento latinoamericano así en general y estas intervenciones, o si la crítica postcolonial o el giro descolonial. Y la última, digamos así en términos generales, ¿no? Digamos, todas estas posibilidades me parece que también, y ahí coincido bastante con la lectura que hacen los buenos amigos que están más decididamente adentro del giro descolonial, que es una llave genealógica, ¿no? Fanon,
¿no? Cuando uno lee a Fanon, yo tengo la impresión de que es una suerte de llave genealógica que permite justamente organizar lecturas que de otro modo hubieran caído como, o hubieran sido subsidiarias de otra cuestión central, ¿no? Entonces uno tiene la posibilidad de empezar a constituir una genealogía crítica de la colonialidad y de todas estas tramas que de otro modo hubieran aparecido como elementos subsidiarios de una matriz moderna, ¿no? De intervenciones más centradas en cuestiones como la subjetividad, la ciudadanía, etcétera, pero que no preguntaban por estos puntos cruciales como la racialización. David. Sí, bueno, me llamaba mucho la atención esto que comentabas hace un poco y que está, me parece, claramente expresado en tu libro, de esta articulación entre la dimensión expresiva, la dimensión retórica, la encendida retórica que podemos encontrar en algunos textos de Fanon, y este cruce que tiene esa escritura con una dimensión epistemológica o político-epistemológica, no sé cómo llamarlo, o sea, pero particularmente enfatizando algo que mencionaba recién, que Fanon aportó una serie de análisis de el colonialismo, de la situación colonial, que previamente no se habían dibujado de tal manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesaría un poco para adentrarnos algo en esta dimensión que, como vimos, no está separada de su forma expresiva, de la forma en como Fanon en concreto desarrolla su escritura, sino que está entremezclada con ella. Algunas categorías fundamentales de Fanon, por ejemplo, en tu libro te centras en dos estudios de Fanon, o dos textos de Fanon, sí. El Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra. En relación a la primera parte de tu lectura sobre particularmente sobre la relación de Fanon con la fenomenología, ¿cómo verías toda esta cuestión de la alienación, tal y como lo planteaba en la terminología de la época, que en última instancia aparentemente Fanon estaba leyendo a Hegel, y quizá algunos otros, digamos, un poco la pregunta sería, ¿cuáles consideras que son como categorías clave que se juegan en este cruce entre la dimensión expresiva y la dimensión epistemológica de la obra de Fanon, como por ejemplo alienación o mímesis podría ser otro? ¿Dónde trazarías tú, digamos, las claves en esta dimensión más epistemológica, pero con esa alerta previa de su cruce con la dimensión expresiva, ¿no? Para ir entrando más a... Ya te ponértela sencilla. Quería escribir otro libro sobre Fanon. Ya tengo un proyecto. No, está bien. No, es buena pregunta. A ver si puedo responderla con mediano orden. Yo creo que lo de Fanon es interesante, como lo es también en otros pensadores que hicieron crítica del colonialismo y que no provienen de tradiciones así consagradas en términos académicos, ¿no? En un seminario de estos días yo mencioné a Du Bois, o Dubois, como quieran pronunciarlo. Yo en Estados Unidos lo escucho siempre como Du Bois. Pero el prurito acá dice Dubois. Entonces, está bien. Pero bueno, para respetar la pronunciación de donde era el hombre, ¿no? Donde hay una preocupación bien fuerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Du Bois, ¿no? Por entender de qué se trata esto de ser ciudadano americano y negro, ¿no? O como diría otro pensador norteamericano, de estar incluido como no participante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay una retórica en ese texto, particularmente que fue el alma de los americanos, de los paisanos negros, ¿no? Que tiene una potencia expresiva muy peculiar, porque no hay, este es el punto que me interesa para articular tu pregunta, ¿no? Porque no hay demasiadas cosas disponibles en términos conceptuales para expresar de qué se trata esa condición de inadecuación, ¿no?
que expresa el discurso público, ¿no? Que dice, entre comillas, tu cuerpo es un objeto inadecuado para la ciudadanía, pero sin embargo estás aquí en una situación subalterna, ¿no? Ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Ahora lo podemos expresar así. Nosotros tenemos ya muchos conceptos para expresar esto, pero cuando esta gente está escribiendo, ¿no? Y cuando vos lees a Du Bois, que fue en un periodo de su vida contemporáneo de Fanon, o cuando lees a Aimé Césaire, por ejemplo, y su poética, lo que encontrás es que hay como todo un problema de búsqueda de lenguajes para expresar de un modo el cual no tiene ninguna representación en el discurso teórico político o el más académico, ¿no? Y ahí hay un punto crucial, ¿no? Entonces, cuando uno lee en Fanon, en Piel Negra, Máscaras Blancas, cosas como, por ejemplo, que la dialéctica del amo y el esclavo no tiene hegeliana, no tiene ninguna posibilidad en la sociedad colonial, ¿no? Porque no se trata ni siquiera de que exista el reconocimiento, ¿no? Fanon te está dando pistas ahí sobre cierta situación que podría ser interpretada en esos términos, pero que también tiene un encostamiento, digamos, se acota muy rápidamente en sus posibilidades explicativas, porque no está dando cuenta de esa peculiaridad colonial, de lo específico del colonialismo en determinados puntos, ¿no? Y entonces yo creo que el recurso central que tuvieron casi todos ellos, no solo Fanon, si uno mira todo el grupo que estuvo más vinculado a Présence Africaine, ¿no? A Liu Diop, Damas, etc., todos ellos tuvieron un fuerte recurso al problema de la cuestión expresiva, porque se encontraban con ese acotamiento, ¿no? Es decir, de pronto, esto no checa también, ¿no? Eso por un lado. Digamos, desde el punto de vista de retóricas o lenguajes, podríamos decir en un sentido más general, y el problema epistemológico que empieza a emerger ahí, porque el problema epistemológico que tienen es que no es que usen categorías como, qué sé yo, como clase, raza, democracia o revolución, sino si esas categorías están articulándose con la preocupación concreta y con el peso concreto que la dimensión colonial tiene, ¿no? Porque digo, todas esas categorías, si uno las ordena en un relato de la historia contemporánea, parece que se ubican muy rápidamente y muy fácil como con la estructura arborescente, ¿no? Diría Deleuze, ¿no? Es una cosa arborescente en la cual de un tronco común, bueno, salen estas peculiaridades y dependiendo del espacio cultural y qué sé yo, tal. Pero esta gente sospecha que no, que algo más pasa ahí, ¿no? Y por ejemplo, y en el caso más fenomenológico, yo creo que el acercamiento fenomenológico de Fanon responde muy directamente a las lecturas que él hace de Merleau-Ponty, ¿no? Y en particular de Fenomenología de la Percepción, y de los escritos anteriores, porque fue contemporáneo de toda esta historia. Y ahí él, por ejemplo, muestra claramente esta tensión, ¿no? Actúa como fenomenólogo, ¿no? pero muestra los límites de esa fenomenología, en particular cuando piensa todo el problema de los esquemas corporales, ¿no? Yo lo estaba mencionando en un curso esta semana, que es muy interesante, ¿no? Él dice, yo no sé si se acuerdan de ese pasaje, está ahí en Piel Negra, Máscaras Blancas, son 2 paginitas, pero definitorias, ¿no? Para mi gusto. Él dice, bueno, aprendimos que era un esquema corporal, y no lo cita Merleau-Ponty, pero es textual casi el traslado que hace de Fenomenología de la Percepción, ¿no? Aprendimos que un esquema corporal nos situaba espacial y temporalmente en el mundo, aprendimos que no había una conciencia representacional que dirigiera nuestros movimientos, aprendimos todo eso, y entonces eso daría una subjetividad en la cual los viejos dualismos cartesianos estarían ya bastante acotados y podríamos pensar en términos desalienados sobre nuestros cuerpos en el mundo, en nuestras conciencias, etc. Pero, dice Fanon, cuando mirás la situación colonial, cuando ves el fenómeno colonial, te encontrás con que a esos esquemas corporales le subyacen 2 más, o se les justaponen, no me acuerdo nunca si se superponen o se justaponen. Un esquema histórico-racial y un esquema epidérmico-racial, ¿no? Que pone por completo la escena en otro lugar, ¿no? Porque el histórico-racial es el que narra todo el tiempo la inadecuación que estos discursos civilizatorios, coloniales, etcétera, ponen en juego sobre cuerpos concretos. No es un problema
de enunciaciones que no tienen territorio ni corporalidades, se incorporan, ¿no? Y se incorporan en cuerpos concretos, ¿no? Que les dicen, tus esquemas corporales están, suponiendo que admitamos la idea del esquema corporal, ¿no? Pero digo, para ponernos en la situación de la discusión de Fanon, tus esquemas corporales están en ese espacio y no en otro, ¿no? Los que te dicta esta historia del racismo. Y el epidémico racial ya ni siquiera requiere, dice, esta es la idea de Fanon, ¿no? Ya ni siquiera requiere una argumentación del tipo, hay razones por las cuales explico tu condición subalterna. Ya sos, o ya eres, ¿no? Alguien en esa situación por el simple hecho de una epidermis, ¿no? Del color de una epidermis. Entonces decimos, esa articulación en Fanon hace dos cosas, ¿no? Por un lado, muestra la complejidad que tiene la constitución de un sujeto. Yo por eso le puse sujeto postcolonial, ¿no? De un sujeto en la esfera colonial y la complejidad que tiene pensar de qué se trata entonces una política crítica de esa subjetividad. Porque el problema que sigue es ese, ¿no? Si querés derrotar al colonialismo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, para sintetizar tu pregunta, ¿no? Por un lado, me parece que el modo en que escribieron está fuertemente vinculado al hecho de que tenían como un acotamiento conceptual, a pesar de que usan el mismo vocabulario, ¿no? que es común. Esto es lo que es interesante. Es un vocabulario de metrópolis, de colonias que circula con total fluidez. Bueno, nosotros hablamos, ¿no? Un vocabulario que también es parecido en ese sentido. Claro, bueno, pues podemos iniciar una segunda ronda para no alargarnos mucho. Bueno, para decirle a los podescuchas también que Frantz Fanon, Política y Poética del Sujeto Postcolonial de Alejandro Dotto, se puede descargar libremente en la biblioteca virtual de Claxo. De Claxo, sí. Entonces no tendrá ningún problema de ninguna índole. Estimo que no. Esperemos que no. Pero ahí lo pueden leer, ¿no? Porque es un libro que está agotado. Además, y ¿no? en México está agotado. Está agotado. Ah, no está sabía. agotado, está Pero agotado. David lo ha buscado, yo lo busqué también un rato y si no es con suerte no lo encuentro. Aún en la biblioteca, en la librería del colegio. Aún en la librería. Mira, sí, yo sé que está agotado. Yo me quedé eso, quizás habría que verlo. Habrá que rebuscarlo. Yo sé que está agotado, pero bueno. Me gustaría hacerte una pregunta, no tan específica. David es aquí el verdaderamente de los tres que conoce de mayor manera a Fanon, nos ha expuesto en varias ocasiones, afortunadamente. Lo cual es muy bueno porque no es una literatura sencilla, pero hay un tema, y tú me remito a la nota 16 de tu capítulo 13, donde hablas de un encuentro que hay entre Sartre y Simone de Beauvoir, que lo relata Simone de Beauvoir. Sí, lo relata en La fuerza de las cosas. Exactamente. Me gustaría preguntarte, encadenar esta pregunta para cubrir dos aspectos, haciéndote lo más complicado o a lo mejor más sencillo, espero que sea lo segundo. ¿Cuál sería la relación entre la reflexión de humanismo y terror, por ejemplo? Crítica de la razón dialéctica en algunos de sus pasajes, ahí tú citas algunos, ahí está presencia de Sartre en tu lectura, me parece, lo dices varias veces. Y el tema de la violencia. ¿Y el tema? El de la violencia. Que es como el gran tema que complica a Fanon, ¿no? Sí, claro. ¿Qué podría decirle a nosotros y a los escuchas, sobre todo? No, está bien, es una gran pregunta. De hecho, como verás, yo en este libro en particular no me puse a pensar sobre el problema de la violencia. Y en algunas de la violencia en Fanon, ¿no? Claro. La violencia en general, ¿no? Porque me pareció siempre que merecía un capítulo específico, ¿no? Un trabajo específico. Mira, yo la relación entre Fanon-Sartre me parece que la parte más rica de esa relación en términos de lecturas, ¿no? Cruzadas y discusiones, tiene mucho más que ver con los fundamentos, digamos, que están en juego a la hora de discutir de qué se trata la constitución de un sujeto en términos de identidad política y cultural, ¿no? Es una cuestión bien nuclear en ellos, ¿no? Y las tensiones que tienen. Con esto quiero decirte que para mí Fanon es un lector mucho más preciso de textos como El ser y la nada, como reflexiones sobre la cuestión judía, como Orfeo Negro, ¿no? Como la literatura de Sartre más vinculada, ¿no? a los problemas de quién define la identidad de uno cuando estás en un contexto relacional, por ejemplo.
que a lo que siguió después en Crítica de la Razón Dialéctica, en la cual Fanon tenía como una apreciación positiva de ese texto, a diferencia de otras discusiones que tenía con Sartre. Ellos sin duda discutieron, digamos, como un tema abierto la cuestión de la violencia en Argelia, la cuestión de la violencia revolucionaria, pero nunca la articularon, digo, salvo momentos que si alguien lo encuentra y me lo dice, bueno, estoy dispuesto a entenderlo así, ¿no? Pero digo, nunca articularon esa discusión sobre la violencia como un fundamento ulterior de toda práctica emancipatoria o liberadora. Era el contexto altamente represivo de Argelia y el modo en que operaba la violencia colonial la que estructura la discusión sobre la violencia en ellos, ¿no? Es decir, es una violencia que responde en cierto sentido, esto se discutió mucho en aquellos años, ¿no? Pero digo que responde en cierto sentido a los modos disponibles de articular alguna crítica al colonialismo como tal, ¿no? Yo no sé si conocen la historia de la revolución en Argelia, ¿no? El Frente de Liberación Nacional, pero digo, el tipo de prácticas que puso en juego el ejército francés, en particular sus cuerpos especiales en el periodo que duró la guerra de Argelia, hacía sospechar que no había muchos márgenes como para discutir modos de acción que no fueran los que emprendió el Frente de Liberación. No, porque a veces está como subestimado también el contexto y aparece la violencia como una suerte de respuesta alocada, ¿no? Que muchos lo han leído así, ¿no? De hecho, miren, digo, esa idea de la violencia como un fundamento ulterior de la crítica al colonialismo, Fanon no era eso, no, en absoluto. Cuando apareció la discusión por la violencia, pensó el problema de la violencia colonial. Si uno sigue todo el momento ese que es fuertemente hegeliano, a pesar de su crítica a Hegel, ¿no? Y las posibilidades de uso de Hegel en las colonias, si uno sigue toda esa secuencia en la cual que está muy presente en Los Condenados, ¿no? El colonizado quiere ocupar el lugar del colono, ¿no? Y se empieza a estructurar esa suerte de deseo colonial y qué sé yo. Lo que está poniendo en juego ahí es precisamente los límites concretos que él percibía, ¿no? de esa sociedad y que eran infranqueables, ¿no? Hay como cierta dimensión de que lo violento es la existencia del colonialismo y que por lo tanto eso implica una rediscusión completa de sus fundamentos, pero también una posición concreta, contextual, ¿no? Si uno lee lo que él opina de otros momentos, de otros movimientos que se dan en el mismo periodo en África, va a ver que la receta no es única, ni mucho menos, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Es decir, es un pensador muy contextual, Fanon, a pesar de las generalidades que por ahí uno puede leer, o las generalizaciones, perdón, que uno puede leer en sus textos, ¿no? Y eso me parece bien interesante, ¿no? Primero, para desacralizar esa idea que todas estas discusiones estaban enfocadas en el problema de la violencia revolucionaria. En absoluto estaban ahí, ¿no? Es decir, estaban enfocadas en el problema político de cómo discutir la hegemonía de los regímenes coloniales y cómo dar vuelta a esa situación. Pero digo, la violencia no aparece como un elemento sine qua non de cualquier reflexión sobre el colonialismo. Tiene un carácter mucho más contextual, ¿no? Mucho más contextual. No. Eso por un lado. Y me parece que en ese sentido las lecturas, hay una lectura de Hannah Arendt, ¿no? Y On Violence, de hecho, sobre la violencia, y hay otra de este pensador que escribió, no me acuerdo el nombre porque me he puesto prejuicioso con él, eso está muy mal, el que escribió sobre América, el Todorov, ¿no? Que Todorov tiene una visión sobre ciertas expresiones fanonianas que lamentablemente pecan de un desconocimiento notable, ¿no? Es decir, para certificar que la literatura fanoniana, que el mismo Fanon era un pensador vinculado estructuralmente a la violencia, usa esa frase poco feliz, sacada de contexto, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan que cuando Fanon decía, cuando el colonizado escucha la palabra civilización, dirige la mano al machete, ¿no? Como diciendo, eso no le va a salvar la vida. Y Todorov hace una cosa muy perversa ahí, volviendo el equivalente a esa famosa frase de los nazis, ¿no? Que cuando escuchan la palabra, no me acuerdo quién era, de Goebbels o esto, ¿no? Que cuando escucha la palabra cultura le dirige la mano a la pistola, ¿no? Como volviendo equivalente cierta dimensión irracional, ¿no? De la violencia fascista nazi con esta dimensión de la violencia en el espacio colonial, ¿no? Para todo eso se recomienda historia.
No, claro. Sería Es decir, bueno. No, pero es que es tal cual, ¿no? Inclusive les diría, para todo eso se recomienda la más normal y estabilizada de las historiografías. Porque digo, cuando uno contextualiza, cuando uno le da el contexto a estos debates, la posibilidad de entender las cosas, ¿no? De esta manera tan reductiva, ¿no? Tiene muchas posibilidades. No sé si contesté algo No, que me no, preguntaste, no, pero es digo, importante. pero digo, creo que por ahí, ¿no? Pero que el punto tal vez más atractivo es que cuando Fanon piensa el problema el problema de la violencia del colonialismo, la piensa porque lo que está haciendo el colonialismo sobre los sujetos que produce es esto, ¿no? Es decir, contiene sus posibilidades de movimiento, ¿no? Traba los cuerpos. Yo uso esa frase mucho, bastante, traba los cuerpos, ¿no? Entonces, frente a cuerpos trabados, no, yo uso esa frase muy contundente desde el punto de vista retórico, ¿no? Hay que martillar sobre el mundo colonial, hay que enterrarlo no sé cuántos metros bajo tierra, y inclusive ahí aparece la famosa discusión, ¿no? Dice, bueno, el derrotar al colonialismo hace desaparecer dos tipos de hombres, ¿no? El colonizador y el colonizador, pero no está diciendo literalmente que hay que ninguna. desaparecer. Claro. O sea, esa sería una mala fe absoluta, Claro. la lectura en esos términos, pero realmente lo que está diciendo es la configuración de este mundo es imposible el contacto humano, ¿no? Con lo cual ahí aparece la discusión por el problema del humanismo, que es lo que espero poder hablar en la charla en estos días. En estos días estás en un evento. En el evento que organiza José. CICH, ¿no? Víctor. Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarte por un problema que, bueno, para mí resulta complicado, pero creo que igual no soy el único que comparte esa visión, en torno a una de las categorías fanonianas que a mi parecer son importantes, ¿no? Y que a veces se les trabaja de una manera, no sé si sencilla o inadecuada, ¿no? Estoy pensando, ¿no? En toda esta división, o en esta categoría, ¿no? De la zona del ser y la zona del no ser, ¿no? Que a veces se ve precisamente como una división tajante, ¿no? O algunos estudiosos, ¿no? Han tratado de explicar en base a un encadenamiento de marcadores, ¿no? O sea, católico, negro, etcétera, ¿no? Y eso delimitaría, ¿no? Como si estás en la zona del ser o del no ser, ¿no? Hasta cierto punto una cuestión jerárquica, ¿no? ¿Cómo entender, cómo nos propondrías en base a tu lectura, ¿no? De cómo entender precisamente que, insisto, me parece que es uno de los puntos más delicados y fuertes del pensamiento de Fanon, ¿no? Sí. Bueno, primero yo diría que esta idea de la zona del ser y el no ser, bien traducido sería zona de ser y zona de no ser. No del no ser, no. Ahí sería un giro adicional que si le ponemos del no ser, pero la zona de ser y no ser, ¿no? Me parece que justamente en la línea de lo que te venía diciendo, sobre el problema de enfrentarte a un mundo heterogéneo con categorías reductivas, ¿no? O reduccionistas, cuando Fanon interpone esa idea de que en la Weltanschauung de un pueblo colonizado no hay posibilidades, no, hay una tara congénita, dice, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y que no hay posibilidades de ninguna ontología para el negro, ¿no? Discutiendo ahí sobre esa conformación del negro en las tramas de la alienación y qué sé yo. Uno puede hacer esto es una exageración, pero a los efectos de tu pregunta, uno podría hacer dos cosas ahí, ¿no? Uno podría tomar el momento de la reivindicación, ¿no? Y decir, bueno, entonces políticamente construyamos la zona del ser. La zona del ser es donde te subjetivas, donde estableces relaciones por lo menos emancipadas en el mundo, de cosas por el estilo. O esa es una opción, ¿no? Muchas respuestas políticas tienen esa matriz, digamos, ¿no? Frente al borramiento que implicaría estar en esa zona de indeterminación tremenda para la identidad política, cultural, lo que fuere. O pensar que ahí hay un proyecto político epistémico, ¿no?
que la que está poniendo en juego Fanon a partir de una condición que es realmente trágica, ¿no? Una condición trágica y en el sentido clásico de la palabra trágica, ¿no? Que lo ha dispuesto al sujeto colonizado. Me parece que lo que está en juego ahí es un aprovechamiento justamente de toda la potencia liberadora que tiene no estar en el lugar del ser, ¿no? ¿Sí? Es decir, no imaginar que las categorías que van a constituir nuestra subjetividad política, cultural, social o lo que fuere, no deben responder a ninguna matriz vinculada a la propuesta dicotómica que justamente el colonialismo pone en juego, ¿no? Ser o no ser en las lógicas de los discursos civilizatorios. Y a mí hay un punto que me interesa remarcar. Entonces yo creo que esa zona del ser y del no ser es una discusión con la idea de una conciencia representacional, ¿no? Es decir, la idea del no ser no es el territorio negado de la existencia en Fanon, sino el marcador mínimo del cual una política puede articularse, ¿no? En el cual no tiene dependencia con respecto a ninguno de esos dualismos que los discursos civilizatorios habían puesto en juego. Para mí la potencia crítica, si querés, heurística, incluso hermenéutica que pone en juego esa zona es eso, ¿no? Más que convertirse en una suerte de descriptor sociológico, ¿no? Acerca de quiénes están en una zona y en la otra y cómo dialogan o no conflictivamente y de acuerdo a diferencias después regionales, contextuales, etc. Porque, digo, yo ahí reivindico un pensamiento histórico casi disciplinar, ¿no? Digo, si uno piensa más en términos históricos, una afirmación como la fanoniana, y yo sostengo que Fanon es un pensador de la historicidad en este texto, ¿no? Y en los otros que he escrito, la historicidad siempre es una zona mucho más heterogénea, ¿no? Es decir, siempre habitamos, si lo quieren pensar aún en términos de dualismos que persisten en los marcos categoriales, regiones mucho más autocontradictorias, ¿no? De lo que sospechamos. Entonces, la zona de no ser fanoniana para mí es una posibilidad epistémico-política, ¿no? De articular, sí, una política anticolonial, pero también una sociedad distinta, una literatura distinta, o establecer, fíjense que hay como unos varios momentos dentro de la obra de Fanon que pueden ser vinculados, ¿no? La falta de ontología para el negro, la zona del no ser, de no ser, la definición que Fanon casi propone cuando se pone a pensar en la relación entre el intelectual colonizado, etcétera, y el pueblo, y se pregunta dónde está el pueblo, y en una frase que es monumental y muy cortita, monumental por el peso que tiene, digo, pero muy cortita, dice: ¿dónde se encuentra el pueblo? ¿Dónde escarcha su alma? Ahí en una zona de oculta inestabilidad, ¿no? Es muy fuerte decir esas cosas, es decir, porque uno podría decir el pueblo se encuentra ahí donde todas las tramas emancipatorias, liberadoras, etcétera, ¿no? Se articulan y construir casi un discurso en el tono de los viejos populismos, ¿no? Fanon dice el pueblo es un problema epistémico-político también, está en una zona de oculta inestabilidad, ¿no? Es un lugar de alta productividad teórica, política, etcétera, pero es un lugar que no debe ser asumido como un lugar condensado, estabilizado categorialmente, etc. No es un lugar a distribuir posiciones, ¿no? Es un lugar donde se discuten posiciones, ¿sí? Y entonces la zona de no ser creo que es la llave que él encuentra para precisamente pensar desde una crítica a la idea de la representación que está en juego en todas las imágenes de estas ontologías tan estables, de las cuales los discursos coloniales fueron, los discursos civilizatorios, ¿no? Fueron tan poderosos, ¿no? Civilizados y bárbaros, negros y blancos, europeos y no europeos, etc. Él encuentra justamente en esa zona del no ser, que es la zona menos nominada, porque la zona de no ser es una zona donde la nominación y de donde la captura conceptual no está disponible. Es una zona, lo decimos en un artículo con una colega, Leticia Katzer, ¿no? Que escribimos hace bastante poco. Es una zona en el sentido casi de derridiano espectral, ¿no? Donde hay demasiados lugares donde, que merodean, digamos, a las figuras ya articuladas de la identidad, pero que no son ellas, ¿no? Ahí está la posibilidad política de Fanon, ¿no?
porque ese es el lugar de cierta inestabilidad que él ve cuando piensa el problema del pueblo, cuando ve el problema de qué se trata el humanismo postcolonial, ¿no? ¿De qué se trata eso, ¿no? ¿Qué es reconfigurar redes cerebrales y cosas por el estilo que están ahí al final? Heterogeneizar, ¿no? Es decir, percibir justamente la operación heterogénea de nuestras prácticas. Entonces, hablar para mí, ¿no? En términos por ahí como ha circulado más por Ramón, ¿no? Que lo ha tratado así, que con mi respeto, ¿no? Pero digo, en términos de descriptores casi sociológicos, creo que tiene una limitación, ¿no? Yo creo que hay una crítica, el núcleo de la zona de no ser tiene una posibilidad, les diría casi equivalente a la crítica que hace alguien como Derrida cuando de la gramatología se pone a pensar sobre el problema de la representación y el vínculo logo-foné, ¿no? Están en la misma zona de quiebre, ¿no? ¿Sí? Por un lado, si yo critico las constituciones de ontologías estables que los discursos coloniales y los discursos civilizatorios, entre los cuales los filosóficos estaban disponibles, también imagino un escenario distinto para hablar de lo que implica la subjetividad colonial, ¿no? Y por lo tanto también estoy haciendo una crítica de lo moderno en el sentido clásico, ¿no? Así empiezo a vincular ahora la discusión de la modernidad, pero desde el costado colonial, ¿no? Que también discute el mismo problema, el problema de la representación, el problema de la constitución estable de sujetos, ¿no? En la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa capacidad, ¿no? de observar lo concreto que tenía Fanon y tal vez no traducirla también, ¿no? Yo siempre digo esto también, ¿no? Si uno toma por ejemplo, con el caso argelino, ¿no? Si uno toma muchas monografías precisas que se construyeron sobre Argelia en el periodo de la guerra, va a encontrar que Fanon le erró a cantidad de cosas, ¿no? En sus apreciaciones. Es decir, no era muy precisa su apreciación en muchos casos, pero la dimensión histórica de su pensamiento no está en la precisión con los datos, precisamente, sino en el hecho de que imagina que cada una de las operaciones conceptuales que realiza sobre ese mundo que él cree estar viendo, les reserva un espacio de alta contingencia, de inestabilidad, etc. Y creo que la zona del no ser tiene esa característica. Lo que pasa es que es muy tentador, ¿no? Uno por ese camino va hacia Hegel en un viaje directo y creo que él está charlando con ese vocabulario, pero está connotando otra cosa, ¿no? Está connotando una oportunidad epistémica, ¿no? Política, ¿no? Y en ese sentido, ahí me gustaría quedarme, ¿no? Más que asumir que esto ya es un concepto operativo a aplicar, ¿no? A aplicar. Pero, David. Sí, quizá por último, bueno, solamente y un poco relacionado con esto último que acabas de comentar, pero quizá en un espacio más acotado, solo si pudieras darnos algunas referencias de la relación entre MSC y Fanon, particularmente que según también comentas en tu libro, tienen una expresión en Piel Negra, Máscaras Blancas cuando debate simultáneamente con Orfeo Negro de Sartre y con el cuaderno de Retorno al país natal. Sí. Y con, bueno, particularmente es esta cuestión de cuál es la posición que asumió Fanon, que sería como esta cuestión, digamos, a mi modo de ver, ya me interesará mucho cómo lo desarrollas, con respecto al movimiento de la negritud y con sus expresiones literarias. O sea, si hay ahí mismo también hay una apuesta no es una crítica puramente corrosiva, sino aparentemente está jugando con ciertas apropiaciones, pero que en el fondo estaría en juego una reformulación de estas cuestiones planteadas en el universo de la... Bueno, comentabas la revista Presencia Africaine, que efectivamente le dio eso lo documenta también muy bien Irene Gensier en ese volumen que trae. La biografía, en fin, o sea, bueno, algo sobre MSC y claro, la negritud y Fanon. Bueno, yo creo que ellos tienen una relación estrecha
tanto en términos políticos, ideológicos como estéticos, ¿no? Aunque Fanon no se dedicaba a la poesía ni a escribir, a hacer dramaturgia, nada por el estilo. Pero el punto interesante, que es el núcleo este que vos planteás justamente con respecto a la negritud, ¿no? La negritud es un fenómeno muy interesante que creo que puede ser también pensado y en relación al debate o a las formas que ellos se aproximaron a eso, de los dos modos que hoy creo que en algún momento dije, ¿no? O sea, uno puede entrar a la negritud por el lado de lo que implicó como un esfuerzo por coaligar dos cosas, ¿no? Tres cosas, le diría: poblaciones dispersas de africanos de la diáspora, producir un discurso que medianamente los representara y producir una estética, ¿no? Y una política, obviamente, ¿no? Alrededor de eso. Esto tuvo un despliegue importante. De hecho, en Césaire, Damas, Diop y Senghor, ¿no? Fueron personajes claves alrededor de la fundación de Presencia Africaine, y fueron claves en este sentido frente al vacío, digamos, de la discusión pública acerca de las condiciones de una cultura africana de algún modo se expresara. Ellos generaron ese espacio de diálogo y de conflicto inclusive en los debates, ¿no? Lo pensaron muy en la clave, diría yo, de la estética, ¿no? Si estuvieron muy vinculados a ciertos desarrollos literarios, más que nada de la poesía. Y esto, digamos, pero también la negritud tenía un proyecto político, ¿no? Es decir, la negritud también encarnaba un proyecto político, ¿no? Que era, bueno, ¿qué hacer frente a estas descripciones tan crueles de la desubjetivación, incluso que en muchos momentos había producido el colonialismo sobre personas movidas de un continente a otro forzosamente y cosas por el estilo? ¿Cómo es la relación de Fanon con la negritud? Es algo bien interesante, ¿no? Es decir, creo que es una relación formativa, por un lado, y después una relación que le permite establecer ciertas críticas políticas, ¿no? ¿Por qué formativa? Porque él se forma en esa charla, ¿no? Se forma en la charla de los africanos y caribeños negros que fundan esta movida, ¿no? de la negritud. Pero también se funda en el imperativo político que está en juego, ¿no? Al pensar que el colonialismo debe ser derrotado, etc. Y ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Él cuando discute, creo que evocabas a esto, ¿no? Cuando él discute ahí en el capítulo 5 de Piel Negra, Máscaras Blancas frente a Sartre, ¿no? Que Sartre le hace una suerte de truco ahí discursivo. Cuando él evoca a la negritud como un fundamento, irónicamente la vincula, pero no tanto, ¿no? Como un fundamento del cual aferrarse frente a explicaciones más teleológicas de la historia, como la que Sartre le ofrecía. Digo, los efectos más pedagógicos, ¿no? Sartre en Orfeo Negro de alguna manera había propuesto que la negritud era el momento antitético de las tesis racistas y que había que esperar en un futuro post-racista, pues, ¿no? Una sociedad sin razas como síntesis histórica. Entonces Fanon ahí tiene una discusión bien interesante que evoca la negritud, la evoca directamente, para convertirse en una... Es bien interesante el movimiento que hace, ¿no? Evoca la negritud para decirle a Sartre que la dialéctica que él propone, que es una dialéctica muy vinculada a la teleología de la historia, lo saca él de las luchas del presente, ¿no? ¿Sí? Porque la cuestión es, si en el presente me dices que lo mío va a ser superado por una síntesis histórica, ¿qué razón hay de preocuparse por el propio presente político, ¿no? Esa es la discusión, ¿no? Pero lo interesante es que el argumento lo da en el corazón de la negritud, ¿no? Entonces él toma la negritud como un argumento de anclaje de su realidad política ahí, ¿no? Entonces él discute ahí, con todos los guiños necesarios para que entendamos que tampoco está postulando a la negritud como proyecto de nada, ¿no? Pero está diciendo, en este momento de mi práctica político-cultural, la negritud me permite tener un control, podríamos decir en estos términos, epistémico-político sobre estas posiciones que me dicen que mi presente no es lo significativo, sino mi futuro, ¿no?
Porque toda práctica política se articula en un presente, ¿no? Aunque ponga las proyecciones hacia el futuro, etc. Ese es el punto crucial. Pero después él, digamos, cuando discuta en el Congreso de Escritores Africanos cómo articular, más adelante, en el medio de los 50, cómo articular una crítica al colonialismo, les va a decir claramente que no pueden quedarse a discutir el problema de una raza africana o de un panafricanismo, porque la política hay que territorializarla, ¿no? Y es ahí donde él produce una suerte de... ahí se separa, digamos, ¿no? Casi definitivamente se separa de las tesis de la negritud, diciendo, bueno, la política no puede ser, como diría, yo lo evocaba el otro día esto, Benita Parry, en la crítica literaria sudafricana, dice que la negritud era un país de la mente, ¿no? Una buena idea. Fanon, cuando piensa el problema de la crítica al colonialismo, dice, bueno, los países de la mente tienen que tener territorio, ¿no? Porque la política se ejerce en un territorio. En México, en la Ciudad de México, no sé, en el norte de África, en la Argentina, ocurren en esos lugares. Entonces, en ese punto, las operaciones de la negritud, ¿no? Que todas las conocemos más o menos, ¿no? Por el lado de una poesía africana o por el lado de los discursos que más los de Senghor, ¿no? Cuando discute libertad, negritud, etc., tienden a construir zonas del ser, ¿no? Con respecto a lo que sería ser negro, ¿no? Y constituirse en una civilización negra y cosas por el estilo. No, para Fanon eso no se vuelve operativo, ¿no? Es decir, a la hora de la discusión política territorializada esto tiene problemas, ¿no? A la hora de pensar la liberación de la familia y cosas por el estilo. Pero creo que es eso, ¿no? Por un lado es bien interesante el movimiento, ¿no? Por un lado le sirve para avisarle a Sartre que no insista con la teleología, sí, cosa claro, que después en Crítica de la Razón Dialéctica cambia, ¿no? Pero digo, que no insista con la teleología, y por el otro lado les sirve para mostrar que la negritud no es el espacio a considerar a la hora de construir una política realmente sustentable, para hablar en los términos que colonizan el espacio mediático actual. Compañeros, vamos terminando. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Breve, para no... Comentario, pues que lean la producción que tiene de Otto, ¿no? Se pueden conseguir algunos de sus libros, ¿no? De sus artículos en internet, etcétera, ¿no? Y pues yo nada más una última pregunta, si se me permite así rápido, que tiene que ver precisamente con esto que estabas diciendo, ¿no? Porque creo que en uno de tus últimos trabajos que yo ubico, ¿no? Que salió en un libro que no me recuerdo exactamente el nombre, pero es una compilación sobre lecturas fanonianas, sí, en Argentina precisamente, ¿no? Llama la atención de Fanon, ¿no? Que nos puede ayudar a pensar lo nacional, ¿no? Claro. Eso creo que conecta, ¿no? Sí. No sé si nos podrías dar un último comentario breve. No creo que sea el último, pero también vamos a hacer un comentario y una última pregunta. Bueno, entonces, uno de los últimos comentarios. No, simple, lo digo muy simple, justamente por esta discusión, ¿no? Que cuando Fanon hace la crítica al proyecto de la negritud, que para él se vuelve impotente a la hora de discutir la política en el caso africano, lo que está diciendo, él asume que el espacio, en ese momento, ahí es necesario contextualizar de nuevo, ¿no? Pero él asume que la discusión se da en el territorio de la nación, pues, ¿no? Y tiene una fuerte intervención sobre el problema de la cultura nacional, ¿no? Que, otra vez, yo creo, los efectos producidos sobre ese capítulo de lectura posteriores han como estabilizado en un núcleo medio inabordable, ¿no? Porque convengamos, yo cuando decía al principio, tomando la idea de un compañero que charlamos en Flaxo estos días, esta idea, ¿no? Cuando uno mira de frente la idea de cultura nacional es como que inquieta, ¿no? Porque se evocan muchos registros que nada vinculados a los fascismos, a los ultranacionalismos y cosas por el estilo, pero cuando uno mira en contexto otra vez la discusión fanoniana sobre cultura nacional, es una discusión sobre los espacios, dos lugares cruciales que me parece que no están para nada abandonados en nuestro debate contemporáneo, ¿no? Por un lado es cómo te subjetivas políticamente y la otra es cómo pensás el problema de la estatalidad. Esas dos dimensiones están ahí. Yo creo que, insisto con esto,
el problema de la estatalidad y el problema de las cosas que están vinculadas al vínculo Estado-Nación en nuestra contemporaneidad requieren de una mirada mucho menos dogmática, ¿no? En el sentido de pensar que esos espacios, cuando los estaban imaginando estos intelectuales o militantes, lo que fuere, eran espacios mucho más contingentes, mucho más abiertos, digamos. Es decir, no imaginaban que la forma de tramar sus prácticas políticas estuviera tan acotada a un concepto estable de Estado, ¿no? Entonces digo, o de nación o de cultura nacional, porque son todos, no son intercambiables, pero todos convergen a las mismas problemáticas, ¿no? Y en ese punto es bien interesante porque lo voy a decir, ¿no? Es decir, yo me identifico con muchas de las tesis descoloniales o decoloniales, pero hay un vacío ahí, ¿no? La verdad sea dicha. Es decir, hay un vacío bastante importante de reflexión sobre el problema de la cultura nacional, la nación, el Estado, lo decolonial, ¿no? Que medio como que creo que urge pensarlo, ¿no? Eso es así de claro, ¿no? Pero podremos extendernos más. Nos extenderemos. David. Sí, bueno, no, muy breve, solamente pues sí, invitar a la lectura de este trabajo sobre Fanon, política y poética del sujeto postcolonial, y mencionar también efectivamente que hay trabajos posteriores de Alejandro de Otto que se han editado principalmente en Argentina, bueno, estas compilaciones, ¿no? Los libros, sí, los artículos. Y que efectivamente, bueno, para estas temáticas del colonialismo, sigo pensando que, y me confirma esta conversación un poco, que Fanon indiscutiblemente es un clásico de este debate, que no habría casi manera de darle la vuelta en relación con estas problemáticas, ¿no? Y que es importante tenerlo como referente al interior de este universo, ¿no? En fin. Muy bien. Bueno, fíjate que viendo la bibliografía que pones en tu libro y conociendo más o menos alguna parte de la producción, me llama mucho la atención que casi todo lo de Fanon, salvo Piel Negra, se publica en México. Todo lo demás está publicado acá por Fondo de Cultura, lo cual y por ERA. Y también algunos trabajos famosos, ¿no? Como el de Sahar y el de Gensier, ¿no? Que son de los más conocidos. Pero me sorprende mucho dos cosas y que quizá valdría hacer, digo, si quieres más trabajos. Para eso estoy. No, la recepción que tiene por un lado la Revolución Cubana, ¿no? La lectura de Fernández Retamar, por ahí hay una lectura. Y muy importante para ti, decímelo de nuevo, la recepción que hay de Fanon por parte del núcleo intelectual de la Revolución Cubana, ¿no? Sí. Y Retamar en particular, ¿no? Que creo que tiene un texto en Casa de las Américas importante. Y la otra en Argentina, porque prácticamente toda la bibliografía sobre Fanon, ¿no? Salvo tal vez estos dos trabajos, el de Gensier y el de Sahar, está en Argentina, ¿no? Y con Juan Gelman como traductor de muchos de esos trabajos. Es muy interesante. ¿Por qué fue a Argentina? No, pero porque la década del 60 en Argentina Sartre era muy importante. Perdón, lo digo de este modo. No, está bien. Pero lo que provocó fue que prácticamente todo lo que nos llega. Pero por ejemplo, la revista del Tercer Mundo, la revista de la Liberación, son revistas muy acotadas y muy vinculadas a la militancia en aquel periodo en Argentina, la militancia inclusive armada en algunos casos, evocaban a Fanon como una fuente crucial del debate, pero también todo el debate centrado en la revolución del Tercer Mundo. Claro. Esta idea, ¿no? Pero en Argentina, te digo, estuvo presente muy claramente. Hay un artículo, que hay que mencionarlo porque hay que ser justo en esto, de Nora Rabotnikov, que fue en ocasión, yo lo tengo medio perdido, pero fue creo que en el año 2002, una profesora argentina que hace años acá, en México, acá, Nora, sí, ¿no? Pero que ella hace como una suerte de revisión crítica de cómo su generación había leído a Fanon en aquellos tiempos, que es muy rico desde ese punto de vista, ¿no? Yo tengo algunas discrepancias con el artículo de Nora, pero me parece un artículo muy fuertemente fundado, que vale mucho la pena para ver cómo, porque ella evoca una doble condición en el artículo que vale la pena, que no fue solo lectora actual de Fanon, digamos, sino que fue lectora en sus épocas militantes, ¿no? En la universidad, etc. Entonces sí tenía una circulación muy fuerte, ¿no?
no es... no hay una suerte de exotismo en su lectura. Era algo que formaba parte de la discusión, no necesariamente académica. Es decir, otra evocación bien concreta la podemos encontrar el número 4, perdón por las precisiones, pero es mejor así, era el número 4 de la revista Pasado y Presente, que era la del grupo de Pancho Aricó y compañía, donde Delitzsch publica una intervención sobre Fanon así muy interesante, que es muy, digamos, con mucha simpatía hacia Fanon, ¿no? Y viendo los problemas que tiene, los no problemas que tiene, con algunas discrepancias ahí de lectura, pero no importa. Lo que quiero decir es que esto estaba en estos debates de la izquierda, del peronismo, ¿no? Etcétera, estaba muy presente. El peronismo era proscripto, además, ¿no? En aquel periodo de la década del 60 estaba muy presente. Y los sartreanos, que en Argentina desde la década del 50 para adelante son una marca. Bueno, mañana va a estar Gruner, ¿no? El encuentro, así que Gruner puede contar mucho mejor que yo, además por experiencia propia, sus debates sartreanos de aquellos años. Por el vínculo ese de la discusión que Sartre proponía del colonialismo, estaba muy presente esta literatura. Pero, insisto, a mi juicio, salvo una o dos intervenciones muy, muy acotadas, un profesor que se llama Fernández Pardo, y otra lectura más en el orden psicoanalítico que apareció publicada como nota de diario a principios de la década del 70 en Buenos Aires, en el diario La Opinión. Salvo esas dos lecturas que entendieron la discusión sobre el problema de la subjetividad política y racial que se estaba articulando en Fanon, las otras se concentraron más en el problema de la revolución, la liberación nacional, etc., y desalojaron por completo esa otra beta tan crucial, ¿no? de la racialización. Bueno, pues ves como siempre había motivo, es que siempre Fanon da motivos, da muchos motivos. Pues te agradecemos mucho, Alejandro, y bueno, pues les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado, queridos y queridas podescuchas, y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Espacios no europeos, ¿no? Es decir, había sido como mi interés, un interés que por otra parte traía ya de Argentina porque yo había estado en contacto también ante la licenciatura y esos tiempos con las discusiones acerca de cómo se construye el paisaje desde el punto de vista de la narrativa de la literatura de viaje, y aún lo que no puede ser considerado literatura, ¿no? Textos de viaje como bitácoras, etc. Cuando tomé contacto con ese universo me encontré con que esto era una cosa absolutamente mucho más amplia que la región sur de Sudamérica, ¿no? Lo encontrabas en África, bueno, Humboldt, claro, todos estos casos. Y me metí entonces en esa trama, ¿no? Que fue como entrarle al siglo XIX europeo en relación con los espacios no europeos por medio de la literatura de viaje, ¿no? Y todas las articulaciones que habían puesto ya en juego Edward Said, Tommy Baba y todos estos nombres así fuertes que vienen de esa tradición del pensamiento crítico colonial, las puse en juego ahí en un primer trabajo, ¿no? Que después terminó en un libro a mediados de los 90 en el propio colegio. Y cuando tuve la oportunidad de volver, porque fue una maestría, después volví a hacer un doctorado en el colegio, me interesó pensar, bueno, había visto el siglo XIX, había visto los modos en que se había tramado una matriz discursiva, etcétera, con distintos materiales culturales incluso, ¿no? Porque es bueno decirlo, no se trataba solo de ver literatura, digamos, una visión solo textualista, ¿no? Sino ver todas las otras tramas que constituían casi una cultura material con respecto al colonialismo. Me empecé a preocupar por cómo habían sido las respuestas.
Muy buenos días, queridos podescuchas. Estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. El día de hoy estamos muy contentos, estamos de manteles largos, como suele decir aquí un querido amigo, porque nos acompaña Alejandro de Otto. Vamos a hablar el día de hoy a propósito, no es exclusivamente, pero a propósito de su libro Fans, Fanon, Política y Poética del Sujeto Postcolonial. Bueno, estamos en este día para charlar con Alejandro, Víctor Hugo Pacheco, David Gómez y Alejandro de Otto. Y bueno, Jaime Ortega aquí en el micrófono. Alejandro, vienes desde Argentina, desde la parte sur de Argentina. Sí. Has conocido este país, estudiaste aquí en el Colegio de México, te doctoraste en el Colegio de México. Quisiera empezar yo preguntándote lo más básico. ¿Por qué Frantz Fanon? ¿Por qué un estudioso de Argentina viene al Colegio de México a estudiar, suponiendo que ahora se pueda estudiar en el Colegio de México Frantz Fanon, pero en aquel momento se podía, con mucha libertad, estudiar este personaje? Bueno, es una serie de coincidencias y de intereses, ¿no? Yo, un poquito de historia nada más para ubicar la discusión. Yo había estado ya en una primera etapa en el Colegio de México, que hice una maestría ahí, y había empezado a trabajar gracias a unos muy buenos profesores que nos pusieron en contacto con estas discusiones sobre los problemas del discurso colonial, el colonialismo, etc. Una discusión que parecía a todas luces, a principios de los años 90, propias de otros tiempos, ¿no? Es decir, no estaba justamente en la encrucijada histórico-espacial en la cual estábamos pensando particularmente en América Latina, y ahí hubo una cosa bien interesante de ponernos en contacto en particular con con los desarrollos que se habían dado en el sureste de Asia, en particular en India y en África, acerca de esto que es el colonialismo, ¿no? Contacto con los estudios subalternos, por ejemplo, con toda la saga que después se dio en llamar postcolonial, pero que en realidad tiene una matriz y una heterogeneidad mucho más alta que lo que el término aparentemente designa, ¿no? Y en ese contexto yo me había concentrado mucho en lecturas del siglo XIX, particularmente en lecturas que tenían que ver con la literatura de viaje. No hay posibilidad de jalarlo a ninguna de nuestras encrucijadas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué tal, no, si me pongo a pensar sobre eso? Es decir, ¿qué tal si me pongo a trabajar sobre las posibilidades que esto tiene? No tanto en lo que podría ser justamente esa dimensión más contextual, específica, que sin duda la tiene, ¿no? Así a Fanon hay que pensarlo en ese contexto de la década del 50, en sus charlas con Sartre, en sus charlas con Merleau-Ponty, en su experiencia de joven, de una suerte de clase media caribeña que va a Toulouse, de hecho, pero va a Francia, ¿no? Que combate a favor de Francia en la Segunda Guerra y todo esto, y que después es una de las claves así discursivas, digamos, y militantes de la revolución en Argelia. Digo, eso es indiscutible, ¿no? Sería una tontería no anclar esa discusión ahí. Pero, digo, también Fanon es una oportunidad para, yo no sé si les ha pasado, voy a ser medianamente gráfico con los que le digo. Cuando uno mira las tradiciones intelectuales latinoamericanas o inclusive las propias africanas, las cuales Fanon conecta, las mira de frente desde nuestro presente, es dificultoso entrarle con la misma lógica que a lo mejor se discutió en la década del 70 y 60, ¿no? Porque nuestro tiempo tiene otras problemáticas, esto es real. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hacemos para mirar esto sin tener que reproducir, ¿no? los deberes, entre comillas, que a Fanon se le asignaron desde su muerte en adelante, ¿no? Es decir, los textos de Fanon pareciera que tenían que cumplir deberes, tenían respuestas a eso, ¿no? Es decir, las respuestas teórico-políticas. Y ahí, como ustedes lo saben bien, tenemos, ¿no? Una larga historia latinoamericana, pero también una larga historia africana y una larga historia caribeña, ¿no? Claro. Que tal vez como una de las más, yo no sé cómo decirlo para no caer en apreciaciones que por ahí no tienen, que merecerían una explicación muy larga, ¿no? Pero que las experiencias caribeñas por ahí son las más atractivas desde el punto de vista de todos los procesos de síntesis, tensiones entre pertenencias culturales, desplazamientos, etcétera, tanto en términos de las propias subjetividades como en términos de la producción teórica, ¿no?
y me encontré con Fanon. ¿No? Es decir, Fanon fue, yo lo había leído inclusive con la licenciatura como una lectura marginal en un curso de sociología allá por los fines de los años 80, y era un texto en aquel entonces que yo lo leía y lo sentía como un texto clausurado, ¿no? Es decir, un texto que parecía estar bien, particularmente Los Condenados de la Tierra, ¿no? Porque fue el único que leímos en aquel... El más leído, además. ¿no? El más leído. El más leído y el que estuvo más vinculado a las prácticas militantes en la década del 60, en particular en Argentina, por ejemplo, pero en todo el mundo, ¿no? Después cuando me metí me di cuenta que era una cosa que circulaba de acuerdo a contextos específicos, pero que, como diría Edward Said, ¿no? Se reencendía en lugares específicos también, ¿no? Y la sensación entonces era que era un texto clausurado, pues, ¿no? Es decir, ¿vieron cuando les dicen, bueno, eso tuvo que ver con la discusión de aquella época, con los debates de aquella época? Y